Damos gracias, hermano, damos gracias a Dios. Aleluya. Nuevamente estamos presentes allí en la casa del Señor y qué hermoso estar juntos, alabarle, adorarle al Señor, bendiciéndole al Señor y aprendiendo, amén, qué es lo que el Señor nos va hablando, como le habla a usted en la casa, también nos habla en el templo, nos habla en el trabajo, nos habla en todas partes. Y ahí estamos viendo la palabra, estamos viendo, y en estos días estamos aprendiendo llevar a Jesús a nuestra casa, llevar a Jesús a nuestras casas, o tener a Jesús en nuestras casas, ¿no? Tener a Jesús en nuestras casas. Y es algo que el Señor nos viene bendiciendo a través de la palabra, que todo se encuentra allí. Lucas enfatiza todos los versículos allí, todas las casas donde se frecuentó Jesús, donde le permitieron a Jesús entrar a sus casas, o luego Jesús entró a su casa y las cambiaron, las situaciones cambiaron, algunas enfermedades, luchas, por lo que estaban pasando, situaciones, en otra también hubo muerte, había venido la muerte en casa de María, había entrado la muerte, tenemos conocimiento de la muerte de Lázaro. Durante todo ese tiempo que nosotros estamos ocupándonos y hablando de las casas, también es para que juntamente luego podamos invitar nosotros durante la semana, invitar, porque estamos creyendo que Dios va a bendecir nuestra casa, Dios va a bendecir sus casas, va a bendecir la casa suya, y no solamente usted va a ser salvo, sino usted y toda su casa. Eso es lo que el Señor quiere. Es decir, Dios quiere que toda nuestra casa sea salvo. Ya desde el pequeño hasta el más grande, todos allí, Señor, te entregamos nuestras casas y que podamos invitarlo. Luego vamos a poder invitarlo a ellos, vamos a poder invitar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, vamos a invitarlo a todos lo tenemos que invitar, a toda nuestra familia, a toda nuestra casa tenemos que invitarlo. Y allí vamos nosotros leyendo. Usted tiene la tarea para luego ir leyendo, llevando la palabra de Dios, que se encuentra allí en Lucas 1:10, la vida de Elizabeth y Zacarías, que nos habla de Elizabeth y Zacarías, que eso vamos aprendiendo, llevar nosotros a nuestra casa toda la palabra de Dios, y de acuerdo de ello nosotros vamos tomando. Por ejemplo, el lunes podemos decir, Dios me lleva a mí a la parte del centurión. Y otro puede decir, no, a mí me lleva a la casa de Jairo. Otro puede decir, no, yo voy a comenzar mi oración con la casa de Elizabeth, con la Elizabeth y Zacarías, por ejemplo, que habla del incienso, que el incienso habla de la oración sencilla, una oración sencilla. La oración de el incienso se trata de una oración sencilla. Era a la mañana y a la tarde se hacía la oración. Y en ese instante que ellos estaban haciendo la oración del incienso, que es la oración, significa la oración del incienso, significa una oración sencilla, la más sencilla que usted se puede imaginar. Es algo sencillo, una oración que nace del corazón, que usted desea, anhela, una oración que usted dice, allí se le revela al Señor, allí usted larga una oración, Padre, hoy voy a ver tu palabra revelarse a mi vida. Hoy me va a visitar este ángel, hoy va a venir la palabra tuya y me va a sanar.
Entonces, eso es lo que la oración del incienso, que trae ángel, trae una oración tan sencilla que trae un ángel, trae la promesa del Señor. Entonces, a cada uno tenemos nosotros revelaciones. Uno puede empezar en diferentes lugares de la palabra, usted puede empezar durante el día. Usted puede empezar, elija lo que a usted le llama el Espíritu de Dios. Por ejemplo, en el caso de lo que yo en esta noche puedo hablar, es en Lucas 7. Voy a tomar esa parte de Lucas 7. Es la parte del centurión. Y dice la palabra de Dios, dice la palabra, después que hubo terminado todo, su palabra al pueblo que oían, fíjese que oían, diga conmigo, oían. Por eso es importante que oigan la palabra de Dios, que oigan la palabra a través de la radio, a través de campaña, a través de todo, a través de un tratado que uno lleva, que puedan oír la palabra, que la oigan, se pueda transmitir y oigan la palabra. Dice que se oía la palabra y entró en Capernaum. Y el siervo, dice, de un centurión, a quien sale, quien quería mucho, dice, estaba enfermo y a punto de morir. Fíjese que ahí está la parte del centurión que tiene allí a su, podríamos decir, esclavo, podríamos decir, dice, allí estaba enfermo, dice, el siervo del centurión. Mayormente, si estaba enfermo un siervo de un alto cargo como era un centurión, no le hacían mucho caso, no tenía mucha importancia si el siervo estaba enfermo, era muy frecuente que no le hacían mucho caso, no era muy bien atendido el siervo. Pero vemos nosotros que el centurión sí, en este caso se interesó en su siervo, en su esclavo, y quien quería mucho, dice, que estaba enfermo y a punto de morir. Entonces vemos nosotros ahí que es lo que hizo el centurión. El siervo de un centurión a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó la palabra, dice, oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen a sanar a su siervo. Fíjese lo importante. Dice la escritura que el centurión oyó, escuchó. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, la primera cosa que vemos ahí es que el centurión oyó la palabra, escuchó la palabra, él la oyó la palabra. Y dice, entonces luego dice, de haber oído, ¿no? Él habrá oído que Jesús sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, en otras ocasiones había resucitado a los muertos. Decía, habrá oído este centurión lo que Jesús venía haciendo. Entonces, cuando el centurión oyó que era ese mismo Jesús, el Jesús sanador, el Jesús que andaba haciendo milagros, dice que lo envió a uno de los ancianos de los judíos y lo envió a que le rogase que viniese a sanar a su siervo. Y dice la escritura que allí aprendemos también la parte de la autoridad. Y ellos dicen que llegaron hasta donde estaba Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le conceda esto porque ama a nuestras naciones y nos edificó una sinagoga. O sea que los ancianos que el centurión envió
hasta donde estaba Jesús. Al llegar a donde estaba Jesús, le comentaron a Jesús y le hicieron ver que este hombre era un hombre muy bueno, hablaron bien del centurión, comenzaron a hablar bien del centurión y a contarle el testimonio del centurión. ¿Y cuál era el testimonio? Que él hasta llegó a ser hasta mandó a edificar una sinagoga, un templo para el Señor. Envió a hacer un templo. Y entonces ahí dice, porque ama a nuestra nación. Dice, era un hombre con testimonio, un hombre con mucho testimonio, que no solamente estaba amando al siervo que amaba, sino también otra vez menciona el amor que ama a nuestra nación. Y solamente un hombre así puede hacer algo por nuestra nación. Vemos nuestros presidentes, vemos nuestros gobernantes, los que nos gobiernan, vemos nuestros pastores, vemos los líderes. ¿Cuánto ama? Cuando uno dice ama a esta persona, ama. Cuando ve una persona que llega allí y otro da testimonio, mirá cómo ama, le da de comer a los pobres, mirá cómo ama, le da vestimenta a los pobres, mirá cómo ama, está orando por los enfermos, mirá cómo ama. Es decir, porque hasta que no ame, si no ama, no puede tener un buen testimonio, porque todo lo que haga va a ser por impulso, por orden. Podemos hacer algo, pero lo hacemos por una comisión, porque a mí me manda el pastor, porque me manda otra autoridad a mí, y bueno, yo lo hago porque estoy aquí, en la iglesia, pero no, por amor. Pero este hombre le daban testimonio y dijeron, porque ama nuestra nación. Y anteriormente dice, porque ama al siervo, porque le ama al esclavo. Una persona muy eficaz en el amor, que ama, no hace diferencia de persona. Vemos un corazón tremendo y da testimonio de este corazón que no solo amaba al esclavo, sino también ahora dice porque dan testimonio que ama a nuestra nación, dice. Él ama a nuestra nación. Y qué lindo es cuando vemos que muchos extranjeros, dice, hablan bien de tu nación. Qué lindo es cuando un extranjero llega o está en otro país o en la embajada o uno ve la televisión, testimonio, testifica. Y qué lindo es cuando vos o al oír allí que habla bien de tu nación, ¿no? Qué hermoso cuando dice, yo amo tu nación, yo amo esa nación. Qué lindo es cuando vemos nosotros que ama, porque no es decir, sí, me gusta porque hay turismo, ay, sí, yo estuve en tu nación, pero qué lindo. La verdad es que es muy hermoso, pero no es lo mismo hermoso, lindo, que decir, yo amo tu nación. Entonces, vemos nosotros que la palabra amor y amar aparece con el amor que tenía este hombre. Era algo especial, porque lo que hacía era con amor. Y otros están dando testimonio ahora de él. Y le dicen a Jesús, mira que este hombre ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Entonces da testimonio, está dando testimonio. Ahora, lo que aquí vemos nosotros, que luego, dice la Escritura, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba, dice, ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi casa. Ahí vemos nosotros la otra palabra. No solamente que él oyó hablar de Jesús, él mandó a buscar a Jesús, pero también ahora dice, al venir Jesús y al encontrarse allí,
él dice, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no, ya estaba, dice, no estaba tan lejos, ya estaba cerca de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahí vemos nosotros que él, digamos, está reconociendo al Señor, y está diciendo, yo no soy digno, yo no merezco esto. Pero luego dice, continúa y dice, porque lo que eh, ni aún me tuve, dice, por digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo se sanará. Eso es todo lo que él dice. Pero lo que ni aún me tuvo por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Y eso fue todo. El reconocimiento de este siervo, este centurión que tiene tanto poder, pero que tiene poder en la tierra. Él cuando se encuentra con Jesús y cuando lo vemos allí, él se da cuenta, él está diciendo que reconoce a Jesús, que él también tiene autoridad, que él tiene también autoridad. Y ahí más adelante dice que, bueno, él cuando tiene muchos soldados y él le da orden y le dice a uno que vaya y le obedecen, y cuando le dicen que venga, también le obedecen. Y sabe dar órdenes, pero todo es terrenal. Y él reconoce, el siervo, que Jesús tiene otra autoridad, que es la que nosotros aprendimos y que es la que nosotros conocemos, que el centurión reconoce y dice, no, yo tengo autoridad, pero lo mío es terrenal, lo mío es diferente. Tú tienes una autoridad espiritual porque yo he oído lo que tú vienes haciendo, porque yo he oído lo que tú haces. Y entonces él reconoce esa autoridad. Y cuando llega le dice, pero dice, no soy digno, no se sentía digno, pero luego dice, pero di una palabra, y di una palabra, y mi siervo sanará. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la autoridad no se impone, la autoridad no se puede imponer. Y una de las cosas que Jesús nunca hizo es llevar la autoridad para que decir acá se hace lo que yo digo. Él nunca impuso eso. La gente lo seguía por reconocimiento, por ver en él el testimonio que él daba de lo que veían la gente hacer. Y entonces luego los discípulos seguían a Jesús y hacían lo que veían hacer todos los días Jesús. Ellos aprendían a orar, ellos veían a Jesús postrado, ellos veían a Jesús arrodillado, también lo hacían. Ellos lo veían a Jesús solo, orando solo, ellos también aprendían. Ellos aprendieron a reprender, ellos aprendieron a sacar demonios, a orar por los enfermos, todo con la autoridad de Cristo, todo con la autoridad de Cristo. Entonces, nunca se impone la autoridad se la recibe por medio de que es dada por el testimonio. Si yo quiero recibir autoridad en mi casa y yo hablo y nadie me hace caso en mi casa, es porque yo ya perdí la autoridad. Yo hablo, no sé si le ha pasado a usted está hablando en la mesa y luego usted está hablando y usted se da cuenta que nadie lo escucha a usted. De repente nadie lo escucha, porque nadie le interesa lo que usted está diciendo.
Nadie le interesa lo que usted le está hablando, porque usted perdió la autoridad. Usted perdió, entonces venimos perdiendo autoridad porque a nadie le importa tu opinión o lo que vos estás hablando, porque la autoridad se la perdió. ¿Y cómo la hemos perdido? A través de que nosotros perdimos el testimonio. No dimos testimonio a los hijos, nos dimos testimonio en la iglesia, venimos a la iglesia y no dimos testimonio, no dimos testimonio en la casa. Por ejemplo, los hijos no vieron a su papá levantar las manos en la casa, pero sí vieron que viene a la iglesia y levanta las manos, pero cuando va a la casa no ve al padre levantar las manos. Entonces no es un ejemplo. En la iglesia vemos padres que levantan la mano, pero los brazos, y allí en la casa no lo vieron, sus hijos no lo vieron a sus padres levantar los brazos y adorar al Señor. Entonces, no tienen ese ejemplo. Entonces, cuando después queremos ejercer autoridad, no vamos a tener autoridad porque la autoridad no se le obliga o no se impone. Es decir, acá se hace lo que yo digo, yo para eso trabajo, yo para eso aquí mando yo, todo lo que hay acá es mío. O sea, eso lo aprendimos de algún lugar, lo venimos aprendiendo, de alguna casa donde hemos vivido, de eso venimos, de esa casa, y entonces ahora también nosotros lo repetimos. Y yo no sé si usted oyó eso, pero muy frecuente en las casas donde se perdió esa autoridad y se quiere imponer esa autoridad. Y la autoridad solamente viene cuando nosotros tenemos testimonio. Cuando nosotros tenemos un buen testimonio, ese testimonio del respeto, el testimonio de perdoname, el testimonio de decir, lo vamos a volver a intentar. Bueno, mirá, yo fallé, pero yo te prometo que voy a serte fiel, perdoname. Es decir, cuando se practica tales cosas, entonces nosotros vemos que esa casa tiene testimonio. Y cuando tiene ese testimonio, hay autoridad. Cuando perdimos ese testimonio, perdimos totalmente la autoridad. Y ahora ahí como quien dice, ¿quién grita más fuerte? Entonces, cuando desde niño aprendíamos nosotros con un libro de pedagogía que nos explicaba el trato del niño. Entonces, cuando decía, en el hogar, dice, el padre le grita al niño para que le obedezca y le grita una y otra vez, vení, vení, trae esa pelota. Es decir, cuando gritamos ya de 2 a 3 veces, ya perdí la autoridad. Porque autoridad es el testimonio. La autoridad es el testimonio que yo le di a ese niño. La autoridad es solamente hablando. Es hablar. Es hablar, no es gritar. Cuando yo elevo la voz, estoy gritando. Y cuando yo estoy gritando, no es que yo tengo más autoridad por gritar. Entonces ahí es donde se van derribando muchos tabúes que tenemos como iglesia, que por ejemplo hay personas que dicen, en el nombre de Jesús te calla, diablo. Pero cree que con eso en la casa o en la iglesia lo va a echar al diablo. No es con citar versículos bíblicos. No es decir, Jesús es mi sanador. No funciona. Sino que lo que funciona es mi testimonio. El testimonio que tengamos nosotros con Jesús. Si nosotros tenemos testimonio, entonces sí vas a tener autoridad. Y vamos a poner como ejemplo. Cierta vez
alguien quiso imitar esa autoridad y ustedes me van a acompañar. Dice que unos jóvenes quisieron citar versículos bíblicos porque dice que lo vieron. ¿A quiénes lo vieron? A Jesús y lo vieron a Pablo. Entonces estos jóvenes traviesos comenzaron a citar versículos bíblicos y empezaron a reprender a los demonios. Como veían a Pablo y a Jesús echar demonios, ellos quisieron imitarlo. Entonces nosotros tenemos que saber que autoridad no se recibe por gritar, por imitar, ni por otro lado, de decir yo soy cristiano. No, no, porque autoridad recibimos a través del testimonio. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra que le sucedió a esos jóvenes? Los jóvenes, dice, frente a ese demonio, dice que le reprendieron. Y entonces el demonio saltó y reconoce la autoridad. ¿Y qué le dijo en esa autoridad? Yo reconozco a Pablo que es una autoridad. Y yo reconozco, lo conozco, también conozco a Jesús quién es. Pero tú quién eres. Y yo conozco, hay en muchos casos que de evangelismo, campaña que hemos hecho con la pastora, y en muchos lugares hemos acompañado campañas de acá en la ciudad, campañas en las canchas de fútbol que se ha hecho, que estuvimos apoyando ahí en las carpas. Y yo he visto cosas que hermanos que se atrevieron a entrar con el lenguaje que ellos aprendieron en las iglesias de citar versículos bíblicos. Yo no sé si usted conoce esos hermanos. Se aprendieron versículos bíblicos de memoria, pero que luego en la vida real o en la casa o en la vida cotidiana no practican, no tienen testimonio. Entonces luego van a la casa y comienzan a citar ese versículo bíblico, a querer reprender a la persona en la casa y allí le refuta a la otra persona y le ve que no tiene esa autoridad que él dice tener. Dice, entonces le ve la persona, se ve el testimonio que esa persona quiere tener, pero no lo tiene. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar de cómo nosotros vamos viviendo esa autoridad. Y yo puse aquí algunos versículos, algunos repasos allí para luego dejar. La autoridad es una casa donde está Cristo. ¿Ve? Estábamos en esa casa. La autoridad es una casa donde está Cristo. ¿Me acompaña? Donde está Cristo, ¿no? Donde está Cristo. Entonces llevamos a Cristo, primeramente tenemos que llevar a Cristo a nuestra casa, no solamente en el templo, no solamente en la iglesia cuando estamos, no, sino que tenemos que llevar a Cristo a nuestras casas. Y eso es lo que estamos haciendo, que vamos a orar, que estamos orando y vamos a orar para que tú y toda tu casa, toda tu familia sea salvo, porque queremos que Jesús llegue a tu casa. Entonces dice, autoridad es una casa donde está Cristo. Nuestra casa necesita una voz de autoridad, que es lo que hablábamos cuando el padre de familia o dice, aquí mando yo, o acá se hace lo que yo digo, es porque está faltando una voz de autoridad, está faltando Cristo. En esa casa no está Cristo, está faltando Cristo. Sin embargo, vamos a ver nosotros en este tiempo, que es lo que yo elegí, el centurión, porque cuando dejas entrar a tu casa Cristo, una sola palabra bastó, una sola palabra, ¿no? Di la palabra. Una sola palabra va a bastar suficientemente para que todos los problemas de tu casa y la mía desaparezcan.
No va a hacer falta tantas palabras, sino que dice, yo reconozco, Señor, la autoridad. Yo reconozco. Y entonces la autoridad de Cristo dice, una sola palabra fue suficiente para derribar y suplir todas las necesidades de tu casa, de tu familia, de lo que vos estás pasando. Mire lo que es Cristo. Una sola palabra va a derribar todo, va a solucionar todos los problemas que tenga nuestra casa. Una sola palabra. Y por eso es importante, cuando Cristo, vamos resumiendo, nuestra casa necesita una voz de autoridad. Tu casa va a recibir la autoridad en función de un Cristo creciendo en nosotros. Luego pasamos y dijimos también de la autoridad, de que los demonios decían, a Cristo conozco, a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? O sea que estaban muy lejos de la autoridad. No era recitar versículos, sino tener la autoridad a tener testimonio. Mi papá, por ejemplo, otro ejemplo, nuestros padres. Vemos que venimos de familia trabajadora, vemos que nosotros, esa autoridad del cual nuestros padres no nos tuvieron que enseñarnos, por ejemplo. Yo aprendí estos días que nuestros padres abrimos los ojos y ya vimos que trabajaban en el campo, iban, venían, todo sucio. Lo vi, así crecí, viendo a un padre trabajando. Entonces mi padre no necesitó, digamos, en nuestro hogar, andar diciéndome qué es trabajo. No me enseñó a mí qué es trabajar. Así, entonces, en una casa donde el padre, la autoridad, tiene testimonio, sus hijos ya vieron a ese hijo, su hijo, vieron a su padre trabajar desde niñez. Entonces, no necesitaron que luego los hijos de andar diciéndole a los hijos, anda a trabajar, vago, levántate a trabajar. No, porque ellos tienen testimonios de ese hogar, de ese padre, que le dieron testimonio de que se sacrificó para tener esa casa, se sacrificó ese padre para tener lo que hoy están teniendo y darle un techo a su familia. Entonces, ahí vemos nosotros qué clase de autoridad y cómo funciona la autoridad. Entonces, ahí vemos nosotros en el caso de mi mamá. Mi mamá también, cómo amaba a mi papá en el sentido de que ella me daba testimonio, la comida, y tenía que criar 6 pibes, pero ella hacía la comida para todo. A la hora que venía mi papá tenía que estar la mesa servida, todo. Ella tenía el baño preparado, todo. Le daba el testimonio que tenía mi mamá hacia mi padre. Entonces, eso sin tener a Cristo. Y después tuvo a Cristo. Porque mi mamá se convierte después cuando yo voy al norte y le llevo la palabra. Y ahí se convierte ella. Y entrega su vida al Señor. Y ahí, con más razón. Fíjese, fallecieron los dos juntos. Partió ella y luego partió mi papá. Los dos juntitos. Con ese amor con ese amor de testimonio, de morir hasta estar en matrimonio y amarse hasta estar viejito. Ahí los dos, juntos, siempre juntos, dando testimonio. Entonces vemos nosotros todos esos testimonios que fue recopilando y aprendiendo de lo que es una autoridad, ¿no? De lo que es una autoridad. Y este hombre nos refleja que vamos a tener autoridad en la casa.
vamos a recuperar esa autoridad. Vamos a llevar a Cristo a nuestra casa para que en nuestras casas tengamos autoridad. Y entonces cuando en la casa tengamos autoridad y empecemos a revisar qué es lo que me falta en mi casa, qué es lo que está faltando en mi hogar, qué es lo que necesito en mi casa yo, qué es lo que necesito. Bueno, ahí vamos a ir viendo nosotros poco a poco que Dios te va a ir manifestando, que la necesidad, lo que necesitamos es llevar a Cristo a nuestras casas. ¿Y cómo termina? Como dice allí, una sola palabra va a solucionar todos los problemas que tenemos en nuestra casa. Yo no sé si hoy cómo está tu casa. En mi casa hay muchos problemas. Tengo muchos problemas y de diferentes índole. Pero yo creo la palabra, que una sola palabra va a solucionar todos los problemas, me va a sacar todas las cargas y todas las luchas. Amén. Y no solo la mía, sino de los familiares, de los que están enfermos, de los que están moribundos, de los que están decaídos, desanimados, lo que usted pueda imaginarse o cómo están ellos, cómo se encuentran hoy, en qué situación se encuentran. Usted créala la palabra, pero órela la palabra y cuando ore, métale autoridad. Es decir, yo tomé esto porque mi casa necesita autoridad. Así que Dios les bendiga en esta noche y que Dios bendiga a continuación en el nombre de Cristo.